inicie la grabación. Entonces, ustedes como estudiantes de medicina tienen que conocer los dos espectros de los trastornos de la coagulación y la hemostasis. Por una parte, lo que hablamos en la clase anterior del paciente que sangra y te llega al servicio de urgencias o a consulta externa. Y está todo el espectro contrario, que es el paciente con trastornos de la coagulación, es decir, que hace eventos trombóticos. Cuando me refiero a eventos trombóticos, me refiero a eventos trombóticos arteriales y venosos. Y es aquí donde ustedes tienen que pensar, como médicos generales, la fisiopatología de la trombosis. En la fisiopatología de la trombosis, ustedes tienen que considerar tres pilares esenciales para explicar por qué su paciente está haciendo un evento trombótico. Algo que ustedes tienen que diferenciar es que no es igual un evento trombótico secundario a alguna patología conocida, que es lo que vamos a especificar más adelante y en esta diapositiva, a un evento trombótico sospechado secundario a una trombofilia. Esa trombofilia puede ser congénita o puede ser adquirida. Entonces, tenemos que considerar estos tres puntos que están en la diapositiva, que son un estado de hipercoagulación, un estado de hiperviscosidad, una éstasis circulatoria o una lesión de la pared vascular. Por ejemplo, vamos a comenzar por la parte de éstasis circulatoria. El ejemplo más claro es un paciente que tiene una fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, como las aurículas están latiendo desincronizadamente con respecto a los ventrículos y hay una alteración en la hemodinamia normal de las cavidades cardíacas, se provoca una éstasis vascular muy importante que lleva a que a nivel de la auriculilla izquierda se formen trombos. Sin embargo, ya eso se maneja dentro del tema de la fibrilación auricular. En ciertas situaciones, como cuando el paciente tiene una inmovilidad o parálisis, sea que la inmovilidad sea causada por un paciente con hospitalización prolongada que se encuentra en la cama y no se moviliza, un paciente después de una cirugía o un paciente con accidente cerebrovascular postrado en la cama que tampoco tiene una movilidad, esa misma éstasis circulatoria en sus miembros inferiores lo predispone a trombosis venosa profunda. Al igual que la insuficiencia venosa predispone a éstasis venosa y a trombosis. Ahora bien, cuando hablamos de la lesión en la pared vascular, aunque ahora hablamos de una nueva cascada de la coagulación, anteriormente nos referíamos a una vía intrínseca y una vía extrínseca de la coagulación. Y todo lo que provoque, un momento por favor. Entonces, sigamos. En la vía intrínseca, en la vía de la coagulación, todo lo que exponga los factores tisulares y el factor 7 de la coagulación, llámese traumatismo, llámese cirugía, llámese punción venosa o llámese irritación o daño endotelial, te va a predisponer a lesión de la pared vascular, liberación de esos factores a nivel sanguíneo y activación de la cadena de coagulación. Y están todos aquellos estados que provocan la hipercoagulabilidad. Por ejemplo, los tumores por mecanismos complejos, el embarazo y los periodos peripartos. Con el embarazo hay un punto importante que ustedes tienen que recordar como médicos, y es que precisamente en el embarazo ocurren unos cambios en la coagulación para evitar la hemorragia excesiva en el parto, y esto es principalmente
por los estrógenos. Estos te predisponen a mayor riesgo de trombosis, al igual que las pacientes que están tomando anticonceptivos orales o las pacientes posmenopáusicas que se encuentran en terapia de reemplazo renal. Y este riesgo que provoca el embarazo, la anticoncepción y el reemplazo hormonal a base de estrógenos o con dosis altas de estrógenos va a depender de la dosis de estrógeno que le estemos administrando a nuestro paciente. Ya que los estrógenos, recuerden que van a aumentar ciertos factores de la coagulación como el factor 7, como el factor 8, como el factor 10, van a aumentar la síntesis de protrombina y la síntesis de fibrinógeno. E igualmente, los mismos estrógenos van a disminuir 3 proteínas importantes que vamos a hablar en la charla de hoy, que son la antitrombina, la proteína C y la proteína S. Igualmente, patologías como el síndrome nefrótico, así como lo ilustra la diapositiva, que se caracteriza además del daño renal, de la proteinuria, la secreción de muchos factores de anticoagulación y la estimulación hepática de nuevas proteínas, la septicemia, y lo que nos compete en la clase de hoy son esta parte de las trombofilias. Entonces, lo que primero tienen que hacer ustedes cuando se enfrentan a un paciente que ha tenido un evento trombótico, venoso o arterial, esos eventos trombóticos arteriales, ¿cuáles pueden ser? Un infarto agudo del miocardio, una trombosis de las arterias coronarias, un accidente cerebrovascular isquémico por trombosis, o esos eventos trombóticos venosos, ¿cuáles pueden ser? Una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar. Es diferenciar qué pacientes han tenido un evento trombótico secundaria a una patología que le predispone un factor de riesgo y cuál es ese grupo de pacientes que no debería tener estos efectos trombóticos porque no tiene un factor de riesgo aparente. Sin embargo, un momento. Le voy a pedir un favor, cada vez que alguno de ustedes me escriba a mi WhatsApp durante el momento que estoy haciendo la presentación me interrumpe. Ustedes tienen que diferenciar qué pacientes hacen un evento trombótico secundario a una patología. Llámese esa paciente de 40 femenina, de 40 años que ingresa al servicio de urgencias, pero ustedes ven en la historia clínica que tiene un consumo de anticonceptivos con unas altas dosis de estrógeno, o el paciente que presenta una trombosis venosa profunda pero está encamado o tiene cáncer, o por ejemplo el paciente que tuvo una cirugía. O sea, tienen que diferenciar todas aquellas patologías secundarias que ya tú sabes que te va a predisponer a trombosis y no necesitan otros estudios adicionales a esos pacientes que tengan una trombofilia. Entonces les traje estas dos escalas que son bastante conocidas por todos ustedes, que son las escalas de Wells, tanto para embolia pulmonar y para trombosis venosa profunda. En la parte superior izquierda está la escala de Wells modificada para embolia pulmonar, y ustedes tienen que recordar que cuando ustedes tienen un paciente con un cuadro sugestivo de tromboembolismo pulmonar, llámese dolor torácico, disnea súbita, desaturación, taquipnea, taquicardia, y dependiendo de la magnitud de la embolia, hipoxemia, hipotensión, disfunción del ventrículo derecho, ustedes todos se tienen que basar en una valoración pretest. Les traje el ejemplo de la embolia pulmonar y la trombosis venosa profunda porque son los dos casos más frecuentes que ustedes van a ver en este grupo de pacientes. Entonces, partiendo de un tromboembolismo pulmonar, que deben revisar la parte semiológica de la sintomatología, de los signos, de la taquicardia, taquipnea, hipoxemia, dolor torácico, una disnea súbita, diferente a un dolor torácico de origen coronario u otras causas. Ustedes tienen que hacer un buen examen físico y hacer una escala
de predicción de riesgo. Esa escala de predicción de riesgo en embolismo pulmonar está la Wells, en el cual ustedes evalúan si el paciente tiene signos o síntomas de enfermedad tromboembólica, es decir, de trombosis venosa profunda. Si el diagnóstico de primera opción es un tromboembolismo pulmonar, si tiene aumento de la frecuencia cardíaca mayor de 130, estos datos muy importantes, si ha tenido inmovilización o cirugía previa a las 4 últimas semanas, si ha tenido episodios previos trombóticos, si tiene hemoptisis y cáncer. Y en base a esto ustedes dicen, mi paciente es un paciente con riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto. Esto es muy importante porque a los pacientes de riesgo bajo, ustedes le van a hacer una prueba que se llama el dímero D. Y lo mismo van a hacer en el paciente con trombosis venosa profunda, que obviamente la sintomatología es diferente. Al tener la trombosis a nivel de miembros inferiores, obviamente aquí van a ver si tienen un edema con fobia unilateral, obviamente, si hay un aumento de la pantorrilla más de 3 centímetros de la enfermedad afectada con respecto a la otra, si en esa extremidad afectada hay edema, si hay dolor en la trayectoria venosa afectada. Usualmente tocamos la parte posterior y al tocar el paciente tiene una exacerbación del dolor y hacemos la clasificación. Cuando nuestros pacientes tienen un riesgo bajo, hacemos una prueba que se llama el dímero D. El dímero D, que es resultado final de la cascada de la coagulación con la degradación de la fibrina, tiene el valor normal es de 500. ¿Cuál es la utilidad del dímero D y cuándo lo debemos utilizar? El dímero D solamente se utiliza cuando el riesgo de nuestro paciente es un riesgo bajo. El valor normal, se le había dicho, es 500. Sin embargo, en personas mayores de 50 años, el dímero D se tiene que calcular el número de años por 10. Es decir, si yo tengo 55 años, mi punto de corte tiene que ser 550. Si yo tengo 65 años, mi punto de corte es 650. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque ustedes cuando piden un dímero D en un paciente de 60 años, el laboratorio le va a dar el punto de corte en el papel de 500, pero si les da 520, ustedes no van a decir que ese dímero D es positivo porque su paciente tiene 65 años y ustedes como médicos deberían saber eso. El laboratorio no se los tiene que informar en los puntos de corte del examen. Pues se lo debería, pero usualmente no lo hace. Entonces, cuando tenemos un paciente con riesgo bajo, le pedimos el dímero D y el dímero D puede dar positivo o negativo. ¿Cuál es la utilidad del dímero D? La utilidad del dímero D es que tiene un alto valor predictivo negativo. O sea, BPN, alto valor predictivo negativo. Cuando una prueba diagnóstica tiene un alto valor predictivo negativo, es que si el dímero D te sale normal, tú excluyes que el paciente tenga un evento trombótico. Pero si te sale positivo, no te lo confirma. Porque la utilidad de esta prueba es de excluir, y precisamente por eso se hace en riesgo bajo. Ejemplo, si yo tengo un politrauma, el dímero D a mí me va a salir positivo y yo no tengo que tener trombosis venosa profunda. Pero si yo estoy sospechando de una trombosis venosa profunda con un riesgo bajo y yo le mando el dímero D y sale normal, pues yo tengo que excluir que es trombosis venosa profunda porque ya yo sé que mi valor predictivo negativo es 99.99%. Es decir, si la prueba está normal, en el 99.99% de los casos, ese paciente tendrá un evento trombótico. ¿Sí? Cuando el riesgo moderado o alto, si es trombosis venosa profunda, pedimos el ecodoppler, y si es un embolismo pulmonar, hay que pedir nuestro angiotac y hacer el esquema. Lo que les traje de estas dos escalas es para que ustedes vean que en todas estas dos escalas mencionan factores de riesgo comunes como cáncer, inmovilización, parálisis, que nos predisponen a los eventos trombóticos explicados. Pero, así como les dije anteriormente, el motivo de esta clase es pensar más allá de los estrógenos, pensar más allá de la terapia de reemplazo renal, pensar más allá del cáncer, de la inmovilización,
del trauma, etc. O del mismo embarazo. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos sospechar que nuestro paciente tiene una trombofilia? Cuando el paciente, sea hombre o mujer, presenta una trombosis venosa, una trombosis temprana, es decir, que tenga menos de 45 años. No es común que un hombre o una mujer de 20, 15, 30 años presente un evento trombótico. Mucho menos el ACV, mucho menos infarto, mucho menos isquemia mesentérica, mucho menos trombosis venosa profunda ni embolismo pulmonar. El segundo punto es importante, que son los eventos trombóticos repetitivos o pérdidas fetales. Muchas veces, como médicos generales, inclusive como especialistas, nos llega a la consulta una persona que ha tenido 3 o 4 abortos. Cuando una mujer ha tenido 3 o 4, 1, 2 o 3 abortos, ustedes automáticamente tienen que hacerle una pregunta a esa paciente. Y es: señora, ¿a las cuántas semanas de embarazo presentó su pérdida fetal? Usualmente las pérdidas fetales menores de 12 semanas se asocian más a anomalías cromosómicas, pero mayor de 12 semanas tiene un componente más, puede tener un componente más inmunológico. Es más, en los criterios de síndrome antifosfolípidos está más de dos pérdidas fetales menos de 12 semanas o una pérdida fetal mayor de 12 semanas. Y en aquellas personas que han tenido múltiples eventos trombóticos a repetición y no hay una causa clara, nosotros tenemos que sospechar que algo debe estar pasando en ese balance perfecto que debe haber entre los factores coagulantes y los factores anticoagulantes, porque al final eso es lo que está pasando, tanto en los trastornos de la hemostasia, como lo vimos anteriormente, como los trastornos de la coagulación o trombosis. También es importante los antecedentes familiares de trombosis, principalmente porque muchos de los trastornos de la coagulación tienen una herencia autosómica dominante, es decir, con un solo gen el paciente va a presentar la alteración en su proceso de coagulación. Y las trombosis en sitios poco comunes como las venas mesentéricas, las axilares, una trombosis de la vena porta es raro que ocurra si un paciente no tiene una trombofilia, o por ejemplo un accidente cerebrovascular en una paciente de 30 años. ¿Por qué? Si el paciente no tiene factores de riesgo de aterosclerosis, no tiene fibrilación auricular, es decir, no tiene nada que lo haga predisponer a una isquemia cerebral. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. Listo. Algo importante es que hay un gran porcentaje de eventos trombóticos que los pacientes tienen alguna trombofilia de base, pero un déficit muy leve. Y cuando se suma con un factor de riesgo, llámese cirugía, inmovilización o traumatismo, tiene un efecto aditivo o multiplicado. ¿Sí? Por ejemplo, que tú tengas una déficit leve de la proteína C y la persona empezó a tomar estrógenos. Ese riesgo trombótico aumentó y usualmente se desencadena un evento trombótico. Ahí, digamos que por el consumo de estrógenos, muchas veces puede pasar desapercibido ese déficit de proteína C, que más adelante vamos a ver a qué se refiere. Pero es para que ustedes vayan pensando. Me preguntan, doctor, ¿qué tiempo se demora en hacer esta prueba de biometría de los laboratorios? No, eso no se demora nada. Eso se hace en cualquier servicio de urgencias de segundo o tercer nivel y sale en 2 o 3 horas. Y en 2 o 3 horas tú descartas un evento trombótico y puedes pensar en otras causas, o si te sale positivo, igual tienes que seguir estudiando tu evento trombótico con tu ecodoppler de miembros inferiores o con tu angiotac. Entonces, estas son las patologías que nosotros debemos pensar dentro de esas trombofilias, ya sea congénitas o adquiridas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de esa proteína C. Resulta y pasa que la proteína C, al igual que la proteína S y al igual que ciertos factores de coagulación, dependen de la vitamina K. Y la función usual de la proteína C
es unirse a las células endoteliales y activado por la trombina, desdoblar los factores de coagulación 5 activado y el factor 8 activado. Y por lo tanto, inhibir o que no se perpetúe la vía de anticoagulación. Se lo repito. Una vez que se da la activación de la trombina con la unión de su factor 8 y el factor 5, la proteína C se une a las células endoteliales y desdobla el factor 5 activado y el factor 8 activado e inhibe la vía de la coagulación. Obviamente, si hay una deficiencia de proteína C, la proteína C, que es el tercero en los hereditarios, la proteína C no se va a unir al factor 5 ni al factor 8 y por lo tanto no se va a inhibir la vía de la coagulación, lo cual va a predisponer a eventos trombóticos. La proteína S también es una proteína que depende de la vitamina K y este es un cofactor que va a intensificar la función inhibitoria de la proteína C activada. Es decir, si precisamente la proteína S se encuentra una deficiencia, como lo ilustra la imagen, a pesar de que ustedes tienen unos buenos niveles de proteína C, la intensidad de la acción de la proteína C se va a ver afectada y por lo tanto nuestro paciente se va a ver en riesgo de padecer un evento trombótico. Realmente las deficiencias de proteína C y S es en aproximadamente 1 de cada 500 personas y es una patología autosómica dominante. Realmente se da más en la población asiática y estos pacientes que tienen déficit de proteína C y de proteína S tienen algo que vamos a hablar más adelante, que es riesgo de necrosis inducida por warfarina. Para que lo tengan en su mente, sin embargo, eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora bien, la antitrombina, cuando dice resistencia de la proteína C activada causada por la mutación del factor 5 de Leiden. Doc, una pregunta. Dígame. Aquellas patologías que involucran, no sé, problemas en el hígado, porque estas proteínas también se sintetizan en el hígado, no, o sea, formarán un problema trombótico. Resulta y pasa que las patologías hepáticas son armas de doble filo, porque en el hígado se sintetizan una gran parte de los factores de coagulación. Entonces los pacientes con hepatopatía tienen muy alto riesgo de sangrado y muy alto riesgo de inclusive de una coagulación intravascular diseminada por el consumo. Sin embargo, así como tú dices, estos pacientes con hepatopatía también tienen déficit de las proteínas anticoagulantes, los cuales los predisponen a efectos trombóticos. Ellos pueden presentar tanto los eventos de sangrado como los eventos trombóticos. E inclusive estos no se compensan. O sea, decirte que te compensan es un error, porque tú tienes que interpretar al paciente con una hepatopatía crónica, llámese cirrosis hepática, con que este paciente tiene muy alto riesgo de presentar episodios de sangrado, principalmente sangrado por varices esofágicas, entre otros. Sin embargo, estos pacientes, cuando están sometidos, por ejemplo, a unidad de cuidados intensivos, a inmovilidad, a cirugías, son pacientes que requieren una anticoagulación profiláctica, no plena, precisamente porque también tienen afectados todos los sistemas anticoagulantes. No se compensan, pero pueden tener tanto factores de sangrados como episodios de sangrados como episodios trombóticos. Y tú tienes que calcular si es un paciente inmovilizado en cama en UCI, si es un paciente después de una cirugía, adicionarle una tromboprofilaxis para evitar los eventos trombóticos, siempre vigilando que no haya signos de sangrado. Son pacientes bastante delicados y sí deben ser manejados por un especialista.
Listo, entonces continúo. Con respecto al primer punto que aparecía la resistencia de la proteína C activada causada por la mutación del factor 5 de Leydig, este es el estado de hipercoagulabilidad más prevalente. Se dice que aproximadamente hasta el 3 o 4% de la población caucásica en Estados Unidos lo padece. Obviamente en nuestra población no encontramos un número significativo de población caucásica, nosotros la mayoría somos mestizos. Sin embargo, en Estados Unidos es un cuadro bastante prevalente. Yo les había comentado que la proteína S es un cofactor que intensifica a la proteína C. Y la proteína C lo que hace es desdoblar el factor 5 de coagulación o de Leydig y desdoblar el factor 8. ¿Qué pasa aquí? Esta mutación que se produce, que usualmente es heterocigota o puede ser homocigota. ¿Qué quiere decir heterocigota? Que uno de los dos alelos está mutado, el otro no. Si es 1, el riesgo de eventos trombóticos aumenta 7 veces, si es 2, 20 veces. Entonces, al estar este gen del factor 5 mutado, se produce un factor 5 que es resistente a la inhibición de la proteína C. Y es que aún con niveles de la proteína S buenos que le permitan a la proteína C tener una muy buena actividad, el factor 5 no va a ser desdoblado y obviamente el factor 5 va a favorecer la conversión de protrombina a trombina. Y estos pacientes van a tener más riesgo de trombosis venosa profunda, más riesgo de tromboembolismo pulmonar e inclusive los pacientes embarazados, el mismo embarazo, cuando se suben los niveles de estrógenos, tiene muchísimo más riesgo de preeclampsia y de otras complicaciones. ¿Sí? Si no entienden algo o tienen alguna pregunta, lo pueden ir haciendo, no hay ningún problema. Con respecto a lo que aparece de segundo, que es la mutación del gen de la protrombina, existen diversas mutaciones. La principal es la mutación del 2021-0A. Y esta mutación lo que hace es aumentar los niveles de biosíntesis de protrombina, es decir, van a estar del 30 al 40% de las concentraciones aumentadas. Eso obviamente al haber más niveles de protrombina hay un estado de hipercoagulabilidad. Al igual, es un trastorno autosómico dominante y usualmente las personas que los padecen tienden a ser heterocigotos. No es lo mismo que un sujeto sea heterocigoto u homocigoto. Los cuadros en los homocigotos son mucho peores, en algunos casos son incompatibles con la vida. La antitrombina es una proteína plasmática que inhibe los factores de coagulación activados. Entre esos, inhibe, así como lo está aquí, la antitrombina inhibe tanto el factor 9 como el factor 10 de la coagulación, al igual que la trombina. Si ustedes visualizan la imagen en donde está la antitrombina, para explicarles mucho mejor, esto al inhibir a la trombina, al factor 9 y al factor 10, obviamente va a inhibir la vía de la coagulación. En el defecto que provoca deficiencia de la antitrombina pueden haber diversas mutaciones y hay de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 no es nada más que al tú hacer niveles de antitrombina, estos te salen disminuidos. Y la tipo 2 es que tú vas a tener unos niveles de antitrombina normal, sin embargo la mutación provoca una configuración de la proteína anómala cuya función está alterada. Entonces la tipo 2, la cantidad va a estar normal, pero la cualidad de esta proteína, la funcionabilidad de esta proteína va a estar alterada. Y al igual que todos los anteriores son autosómicos dominantes. Realmente los homocigotos en los déficits de antitrombina, teniendo en cuenta que inhibe el factor 10, el factor 9 y la trombina, ser homocigoto es prácticamente incompatible y los heterocigotos tienen un muy alto riesgo de trombosis. Esta diapositiva se los traje para que ustedes vean que todas las deficiencias, o sea, la parte de la coagulación es un fenómeno bastante complejo
en el cual ya sea por la antigua teoría, porque ya cambió, sin embargo es muy fácil explicarla académicamente por esa parte, de la vía intrínseca o la vía extrínseca, que se va viendo la activación progresiva de los factores de coagulación, ya sea del 8, que se active, ya sea la activación del factor 8 por la superficie dañado, que produce la activación del factor 11, que produce la activación del factor 9, que provoca la activación del factor 10, esa por la parte de la vía intrínseca, que pasa de protrombina a trombina y posteriormente de fibrinógeno a fibrina, y se forma el coágulo de fibrina entrecruzado, que es más difícil de romper, o de la vía extrínseca, que el factor tisular provoca el activación del factor 7A, se ve la activación del factor 10 y la conversión de protrombina a trombina. Vemos cómo depende de dónde esté el déficit de los factores antitrombóticos, llámese proteína C, llámese proteína S, llámese antitrombina, o por ejemplo una mutación del factor 5 o una mutación del gen de la protrombina, nos va a llevar a un estado de procoagulación. Entonces, vamos en orden. Hasta este momento, ustedes en su mente tienen que tener claro que la proteína C es una proteína importante que nos va a desdoblar tanto el factor 5 como el factor 8, como aparece en la imagen. Obviamente, si tengo una deficiencia de proteína C, el factor 5 no va a ser desdoblado, se va a seguir la producción de protrombina a trombina y se van a dar todos los eventos trombóticos. Deben recordar que la proteína S es un cofactor que intensifica la acción de la proteína C, y por lo tanto, si hay deficiencia de esta proteína, también se va a ver alterado la función de la proteína C, y por el mismo medio nos va a llevar a eventos trombóticos. Y al igual, esta proteína C, aun cuando no está ahí, es un cofactor importante de un factor de la vía del inhibidor de la vía del factor hístico. Y este inhibidor, al ser un cofactor del inhibidor de la vía del factor hístico, va a ser importante, que está arriba, en la parte de inhibición de la vía extrínseca de la coagulación, ¿verdad? Entonces, hasta ahora ya sabemos por qué un déficit de proteína C nos puede causar un evento trombótico. Un déficit de proteína F nos puede causar un déficit trombótico. Un déficit de antitrombina, por lo que habíamos mencionado, nos puede causar un evento trombótico, ¿verdad? Y una mutación del factor 5 de Leiden nos puede causar un evento trombótico o un gen de la protrombina. Hasta ahí, en esas 5 patologías, entendimos el proceso fisiopatológico por el cual nos causa los eventos trombóticos, sí o no. ¿O alguien tiene alguna duda? Nadie tiene ninguna duda. Bueno, eso es bastante importante que lo tengan en cuenta, porque esos trastornos hereditarios, aunque no son tan comunes, lo más común es que nuestro paciente tenga un déficit, una causa secundaria de su trombosis, trauma, inmovilización, lo debemos tener en cuenta, ¿sí? Muy importante esa parte. Ahora bien, en los eventos adquiridos, ya habíamos hablado del embarazo, de los anticonceptivos orales, donde predominan los estrógenos, y el reemplazo hormonal, y cómo los estrógenos, así como ustedes lo ven en esta imagen, cómo los estrógenos nos van a aumentar el factor 7 de la coagulación, el factor 8, el factor 10, la protrombina y el fibrinógeno. Y obviamente, al estar estos factores aumentados y al disminuir los niveles de proteína C y S y antitrombina, ya nosotros automáticamente comprendemos cómo una paciente embarazada, en el momento donde predominan los estrógenos, recuerda que el embarazo después hace un switch donde predominan los progestágenos, o como la paciente que tiene una suplementación de estrógenos, ya sea por anticoncepción o terapia de reemplazo renal, en particular las pacientes posmenopáusicas, nos van a desarrollar estos eventos tromboembólicos. Ahora bien, siguiendo con el cáncer es una patología
compleja. Realmente los mecanismos por el cual el cáncer puede provocar los eventos trombóticos son diversos. Recuerden que en el cáncer, hay un consumo. Un paciente con cáncer tiene predisposición a sangrados y a consumo de los factores de coagulación. Sin embargo, el mismo paciente con cáncer, por los mismos episodios de coagulación que incluso pueden determinar en una coagulación intravascular diseminada, puede provocar la activación en otros sitios de los factores de coagulación produciendo trombos. Y la misma quimioterapia puede inducir deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S y deficiencia de la vía de inhibición de la vía extrínseca de la coagulación. Inclusive la misma quimioterapia puede predisponer el daño de las células endoteliales y puede provocar la vía intrínseca de la coagulación. Extrínseca, perdón. Al igual que lo que habíamos mencionado de la trombocitopenia causada por la heparina. Recuerden que esto lo habíamos dado anteriormente cuando hablábamos de trombocitopenia y habíamos hablado que el factor 4 plaquetario, al unirse con heparina, forma un complejo y ese complejo se une a las plaquetas y se puede llegar a unir a las plaquetas y ese complejo, cuando se producen los anticuerpos en la trombocitopenia inducida por heparina tipo 2, se puede unir a este complejo de factor 4 más heparina y activar las plaquetas y al mismo tiempo puede activar el factor hístico para producir los eventos trombóticos en este caso. Sin embargo, como hay trombocitopenia, este paciente también tiene riesgo de sangrados. Cuando hablar de síndrome de antifosfolípidos, que está en esta lista, menciona un síndrome caracterizado por la producción de anticuerpos, no solamente antifosfolípidos, sino anti-beta-2-glicoproteínas, puede haber inclusive anticoagulante lúpico, y en este mismo síndrome antifosfolípidos, inclusive hay anticuerpos contra la proteína C, la proteína S y la antitrombina. ¿Qué pasa? Este síndrome es mucho más común en mujeres, lo tenemos que sospechar en pacientes jóvenes que presentan eventos trombóticos, principalmente arteriales, de causa no explicadas, y siempre descartar otras enfermedades autoinmunes. Dentro de los anticoagulantes, nosotros vamos a ver las heparinas fraccionadas y de bajo peso molecular, los antagonistas de la vitamina K, como es la warfarina o Coumadin, y los nuevos anticoagulantes que son inhibidores directos. Entonces, ahí es donde viene su pregunta. Aquí hablamos de una necrosis cutánea causada por warfarina. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué la warfarina, siendo un anticoagulante, no va a producir trombosis? Resulta y pasa que así como la warfarina, al ser un antagonista de la vitamina K, inhibe los factores de coagulación dependientes de vitamina K, también recuerden que la vitamina K sirve para la producción de proteína C y proteína S. Entonces, en momentos iniciales, cuando se utiliza altas dosis de warfarina, principalmente, lo que primero se da es una inhibición de la producción de proteína C y S, antes que de los factores de coagulación. Como todavía no están inhibidos en la producción de los factores de coagulación, pero sí la proteína C y S, la balanza se inclina hacia los factores de la coagulación y hay eventos trombóticos, principalmente a nivel distal de la mano, inclusive del pene y de las extremidades, que avanza posteriormente hasta focos necróticos a nivel cutáneo. Listo. Entonces, muy importante que tengan en cuenta lo que anteriormente hemos revisado. Este es un resumen de esto, de lo que habíamos hablado y lo que puede causar cada una de las patologías. Ahí es un resumen donde a ustedes les quedan las diapositivas para que lo estudien. Sin embargo, creo que como lo he explicado, de manera general ustedes comprenden la utilidad de cada uno de estos factores antitrombóticos y cuando hay deficiencia, ya sea por la cantidad o cualidad, se van a dar los eventos trombóticos. Ustedes en un laboratorio pueden pedir niveles de proteína C, pueden pedir niveles de proteína S, pueden pedir niveles de antitrombina, pueden solicitar anticuerpos antifosfolípidos, beta-2-glicoproteína, anticoagulante lúpico,
pueden pedir factor 10 y pueden pedir niveles de protrombina. Es decir, todas estas patologías son diagnosticables y de pronto no están en hospitales de primer ni segundo nivel los laboratorios, pero sí están de tercer y cuarto nivel. Y lo importante es que ustedes, como futuros médicos generales y futuros especialistas en el área de ginecología, de pediatría, de medicina interna, sospechen cuando un paciente no tenga una causa que explique ese evento de trombofilia y ustedes, ese evento trombótico, y ustedes piensen que el paciente tiene una trombofilia y llegar a diagnosticarlos. Ahora bien, el tratamiento de estas trombofilias y de las trombosis en general es muy fácil. Cuando un paciente tiene una trombosis venosa profunda, ese paciente debe quedar anticoagulado por 3 meses. Para la anticoagulación en la trombosis venosa profunda, ustedes pueden utilizar heparina, antagonistas de vitamina K como la warfarina, o anticoagulantes directos como es el apixaban, rivaroxaban o como es el apixaban y rivaroxaban. Sin embargo, de qué depende de que lo utilicen va a depender de las condiciones del paciente. No es igual un primer episodio trombótico, digamos por trauma, por inmovilización, por una cirugía. Ustedes simplemente van a elegir anticoagular a su paciente, lo anticoagulan inicialmente. Un momento, por favor, denme 5 minutos. A lo buenas, disculpen. Entonces, cuando ustedes tienen un primer episodio de trombosis, ustedes tienen que, uno, esclarecer qué lo llevó a la trombosis. Si es un factor secundario, inmovilización, cirugía, etc., ese paciente, ustedes le tienen que resolver ese episodio, es decir, que se quite el factor de riesgo y anticoagular a su paciente por 3 meses. La anticoagulación por 3 meses, ustedes a nivel hospitalario, la pueden iniciar con warfarina, con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. Sin embargo, es muy engorroso, después que el paciente se da de alta, seguir administrándose la heparina subcutánea, y por lo tanto nosotros pasamos a un anticoagulante oral. Ese anticoagulante oral puede ser o warfarina, o como lo hemos visto con la evidencia más reciente, los anticoagulantes orales directos que no necesitan monitorización, a diferencia de la warfarina, como el apixaban y el rivaroxaban, son mucho más seguros y tienen muchos menos eventos de sangrado. Cuando ustedes cogen warfarina, ustedes tienen que dar una dosis de warfarina y monitorizar el INR para conseguir un INR entre 2 a 3. Si está menos de 2, el paciente no está anticoagulado. Si está más de 3, aumenta el riesgo, está anticoagulado, pero aumenta el riesgo de sangrados. Y un sangrado anticoagulado puede poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Entonces, para eso hay que hacer inicialmente un control de INR cada semana, y según eso reajustar la dosis. Como nuestros sistemas de salud es cada vez más difícil hacer estos controles, principalmente con la situación actual del coronavirus, está ganando el uso de anticoagulantes directos como el Apixaban o Rivarox. En el segundo episodio de trombosis, ya nosotros tenemos que ver si el paciente sigue con el factor de riesgo o el paciente tiene una trombofilia. Los pacientes que tienen una trombofilia definitivamente van a requerir anticoagulación.
de por vida, porque si tú tienes un déficit de proteína C, déficit de antitrombina, déficit de proteína S, ese déficit lo vas a tener ahora o en un año y el riesgo trombótico va a persistir. En el embarazo es muy importante utilizar la heparina no fraccionada de bajo peso molecular, siempre valorar en qué semana del embarazo está, hacer la maduración pulmonar y valorar si se puede interrumpir el embarazo. Ya después del embarazo sí podemos utilizar la warfarina o el anticoagulante que queramos. Y en cáncer activo, ya lo que dice la diapositiva está descontinuado, podemos utilizar perfectamente el apixaban, como lo dice el estudio Caraballo, publicado en este año, o el estudio SELECT-D con rivaroxaban, en donde el uso de apixa o rivaroxa son seguros en los pacientes con cáncer activos. Obviamente, si el paciente tuvo un evento trombótico utilizando anticoagulantes o reemplazo renal, hay que descontinuarlo y anticoagular a nuestro paciente por 3 meses, igual porque igual tiene la trombosis, ¿sí? Entonces, este fue un breve resumen de qué debemos hacer nosotros como médicos generales para enfocar una trombofilia, cuándo sospecharla, cómo tratarla y tener en cuenta las principales causas congénitas o adquiridas de la trombofilia. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre este tema? No todos a la vez. No, señor. Listo, entonces, como no tienen dudas, voy a dejar ahora al grupo expositor, pues por respeto, porque igual hicieron